Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 8 de septiembre de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, como decíamos la semana pasada, septiembre ha sido históricamente el mes más negativo de los mercados y por ahora digamos que está haciendo valer su historia. Esto por supuesto lo digo medio en chiste, medio para que tengamos en cuenta que obviamente a las acciones no les importa en qué mes del año nos encontramos. O sea, en definitiva las acciones se van a mover en base a cómo le vaya a la compañía. Si a la compañía le va bien, a las acciones por supuesto que les tiene que ir bien. Pero claro, como las compañías no cambian tanto de un momento para el otro, a corto plazo los movimientos de las acciones son en gran parte producto del azar y en otra gran parte producto del sentimiento inversor. Y ahí sí es donde nos interesa el tema de que septiembre ha sido históricamente el mes más negativo de los mercados, porque el hecho de que mucha gente empiece a decir esto, bueno, puede afectar un poco el humor del mercado, o sea, de que gente que tal vez está pensando en comprar espere. Bueno, ya sabemos también que agosto es el mes donde suelen salir de vacaciones la mayoría de las personas en el hemisferio norte. Entonces agosto por ahí no hay demasiadas noticias, tampoco hay tanta actividad, o sea, baja un poco el volumen. Y septiembre también es el mes como que están volviendo a arrancar. Después del día del trabajo es cuando como empiezan las clases en Estados Unidos. Entonces como que está empezando a volver todo. Entonces empiezan a ver ahí un poco más de noticias, pero lo cierto es que la verdad que si tengo que decir de esta semana, tampoco tengo nada muy nuevo para decir. Esta semana, por ejemplo, Apple cayó un 5% y puede ser una de las causas por la que hemos visto baja durante esta semana, porque Apple es la empresa de mayor capitalización de mercado, así que obviamente una baja del 5% de Apple va a afectar, por supuesto, al comportamiento de los índices y eso puede retroalimentar un poco también el humor del mercado, el sentimiento inversor. En el caso de Apple fue porque Huawei, que digamos que es su principal competencia, la competencia más fuerte que puede tener en China, presentó un teléfono con tecnología que sorprendió por lo buena y bueno, se está empezando a considerar la posibilidad de que Apple pueda empezar a perder mercado y por supuesto sabiendo que es China, uno nunca está muy seguro de hasta dónde el gobierno de Xi Jinping va a permitir que Apple opere libremente por el país o si va a empezar a poner algún tipo de restricciones. Entonces, obviamente que eso es imposible de saber en este momento, con lo cual la baja esta del 5% de Apple que hemos visto responde nuevamente a sentimiento inversor. Uno no puede pensar que la compañía haya cambiado mucho de un momento para el otro. Lo que sí pudo haber cambiado son expectativas y por eso justamente es que baja el precio. Ahora bien, si uno mira la historia de los mercados financieros o momentos así donde pasan este tipo de cosas con las empresas, uno dice, cuidado, no salgas a ir operando a favor de la manada, digamos, yendo hacia donde está yendo la manada, porque la mayoría de las veces eso suele salir mal y justamente lo contrario suele salir bien. Por eso justamente también está buena esta idea de que septiembre suele ser un mes negativo para los mercados, porque eso puede retroalimentar un poco el sentimiento negativo del mercado y nosotros que miramos los fundamentos de las compañías podemos en ese sentido vernos beneficiados, porque si las acciones bajan producto de que el humor del mercado está poniéndose un poco más negativo, pero nosotros sabemos que las compañías siguen siendo buenas y no estamos viendo noticias en varias de estas compañías que nos permitan concluir de que van a bajar las ganancias, de que los fundamentos se van a deteriorar, podemos aprovechar esto como una buena oportunidad de compra, porque al mismo tiempo también sabemos que octubre, noviembre y diciembre, sobre todo noviembre y diciembre, suelen ser meses positivos para los mercados. O sea, entonces a nosotros no nos interesa eso, o sea, no nos interesa cómo el humor de los mercados va cambiando de mes a mes, pero sí nos interesa que si justamente estamos en un mes que históricamente ha sido negativo y que eso puede afectar a mucha gente, eso nos interesa porque lo podemos aprovechar en nuestro favor, porque si hicimos los deberes previamente, conocemos las compañías, tenemos una evaluación
realizada. Eso nos permite entonces ya tener números concretos para decir, bueno, yo creo que esta compañía tiene esta subvaluación o esta sobrevaluación, creo que el verdadero valor de la compañía se tendría que estar moviendo en este rango y el precio de hoy me permite concluir, a ver si tengo un margen de seguridad positivo del 10, del 20%, por ejemplo, para aprovechar y para comprarla, o si al contrario estoy teniendo una sobrevaluación y me conviene más bien salir a vender. Entonces, yo le tracé, incluso aprovechando el tema de lo que está pasando con el sentimiento inversor, incluso le tracé una línea de tendencia, porque si bien es cierto que acá no hacemos análisis técnico, no vamos a negar, sería estúpido negar que hay gente que sí lo hace y que hay gente que toma decisiones, y algunas personas tal vez con bastante dinero que toman decisiones en base a esto. Entonces, el análisis técnico se nutre casi exclusivamente, por no decir totalmente, de sentimiento inversor, de el humor de los mercados. Entonces aprovecha el momentum del mercado. De hecho es una palabra muy utilizada en análisis técnico, el momentum. De hecho hay indicadores de análisis técnico que llaman de momentum, que en castellano podríamos decir que es como el impulso, la inercia que tiene un movimiento, ya sea al alza o a la baja, y que hace, obviamente, este tipo de situaciones hace que se generen ineficiencias en los precios que luego justamente los aprovechamos nosotros, que conocemos los fundamentos para operar. En este caso concreto, claro, imagínense, si la línea de tendencia, esta que está acá, se rompe, obviamente lo que va a pasar es que, o sea, que debería pasar, por lo que conozco de análisis técnico, es que muchos van a salir a vender y eso por supuesto va a retroalimentar el sentimiento negativo y podría llegar a provocar bajas mayores, principalmente ligadas a este tipo de comportamiento de manada. Entonces, gracias a eso, nosotros, que justamente sabemos, o sea, porque conocemos los fundamentos, nos tomamos el trabajo de analizar las empresas, de las expectativas de Estados Unidos, de la economía, de las tasas de interés, entonces, al saber eso, o sea, tenemos una información que tal vez no esté totalmente descontada en los precios, es una información que la hemos encontrado a través de un análisis que pocos están dispuestos a hacer. Entonces, gracias a eso, conocemos que los fundamentos por el momento, por lo menos en mi opinión, digamos por lo que yo tengo investigado, por el momento no se han deteriorado tanto como para volver a justificar que las acciones, o en este caso por ejemplo el índice, caiga más de un 10% desde el último pico, con lo cual ahí ya tendríamos una corrección mayor. Yo la verdad no veo escenario, no sé, a menos que la inflación se vuelva a acelerar y que la Reserva Federal diga que va a seguir subiendo la tasa de interés, que no es el caso. Entonces no veo una justificación como para decir que el Standard & Poor's va a caer más de un 10% desde el último pico de acá más o menos en los casi 4.600. Entonces podemos aprovechar esas oportunidades, podemos aprovechar estas bajas para comprar más baratos, beneficiándonos del hecho de que sabemos que muchas de estas empresas, sobre todo empresas tecnológicas, están baratas y que el sentimiento inversor está haciendo caer los precios porque se puso momentáneamente más pesimista, pero sabemos que en realidad las empresas dan para valer más de lo que valen ahora. Hoy vamos a ver concretamente la valuación de Microsoft, que es la tercera empresa más grande del mundo en capitalización de mercado, con lo cual uno, y lo van a ver después en la evaluación, con lo cual uno ve ahí que el mercado dentro de todo es bastante eficiente, porque bastante bien refleja el precio de la compañía, la marcha que está teniendo la compañía, pero de la misma manera aprender a valorar una empresa lo que nos permite es empezar a ver escenarios alternativos y ver cómo el precio podría llegar a variar para escenarios mejores de lo esperado. Entonces eso nos permite, por lo menos si estamos comprados, entender qué es lo que está pasando y qué es lo que está descontando el precio del mercado y si no, bueno, saber cuáles son los riesgos y los beneficios potenciales que podemos tener si decidimos invertir, en este caso en Microsoft, en este momento. El caso de Apple, la evaluación de Apple, la voy a dejar para más adelante porque justamente Apple cierra su año fiscal ahora en septiembre, el 30 de septiembre. Entonces, como yo trato de hacer las evaluaciones con datos gratuitos para más que nada
demostrar que cualquiera puede, si se pone un poco de esfuerzo, hacer evaluaciones de empresa utilizando datos gratuitos. Y digamos, la ventaja que tiene esperar a que cierre el año contable de una compañía es que las páginas web gratuitas nos suelen dar más información. O sea, si queremos ver una información de los últimos 12 meses, si no estamos en el cierre del año contable, lo que pasa es que nos van a mostrar 2 años nada más. Pero si estamos justo en el final del año contable, nos van a mostrar 5, o en algunas páginas web nos llegan a mostrar hasta 8 años de manera gratuita. Justamente el caso de Microsoft es el caso de una empresa que cierra su año contable, su año fiscal, a mediados de año, o sea, el 30 de junio. Con lo cual yo pude, en este caso, hacer la evaluación de Microsoft utilizando 5 años de balances, con lo cual podemos ver tendencias de márgenes, tendencias de ingresos, tendencias de costos para los últimos 5 años, y eso nos brinda mucha más información. Y lo bueno, como ya les he repetido en informes anteriores, es que cuando uno se toma el trabajo de hacer este tipo de investigaciones y de poder hacer una evaluación, después no tiene que estar todo el tiempo repitiéndola cada 3 meses. Con que lo haga cada 6 meses o incluso una vez por año ya está. Si ustedes se fijan y siguen a Damodaran en su blog y en su canal de YouTube, ustedes van a ver que él casi nunca, a menos que pase algo extraordinario, casi nunca suele revisitar la misma compañía durante el mismo año calendario. O sea, suele hacer en algunos casos puntuales. Por ejemplo, el año pasado, cuando arrancó toda la baja, hizo un análisis de las empresas tecnológicas, y la única de todas esas a la que volvió a analizar es Nvidia, porque fue la que mejor performance ha tenido. Y después no ha vuelto a analizar ninguna. Y sabemos, porque él mismo lo ha puesto en su blog, que tiene Microsoft y que tiene Meta. Creo que Apple ya no tiene más, y Google lo desconozco, pero esto es lo que quiero que quede claro. O sea, a veces uno lo ve como un trabajo demasiado arduo, demasiado tedioso, pero lo bueno es que si lo haces, te da mucha más información y te permite operar con información que poca gente en el mercado tiene, porque poco se toma el trabajo de hacer esto. Y por otro lado, una vez que hiciste el trabajo bien, después podés estar perfectamente 6 meses sin volver a revisitar la misma evaluación, la misma compañía. Podés quedarte ahí tranquilo, hacer algún tipo de simulación de Monte Carlo si es que uno quiere, o tener más o menos fijados los márgenes en donde la empresa puede volverse cara o puede volverse barata, en caso de que uno esté buscando alguna empresa como Nvidia, por ejemplo, que ahora está muy alta. Bueno, a ver dónde la espero para volver a comprarla, porque sabemos que en algún momento va a cambiar el sentimiento inversor con Nvidia y vamos a volver a tener la posibilidad de comprarla, como les contaba la semana pasada, en el informe pasado, que Nvidia fue una empresa que en 2021 subió más de 100% y en 2022 la odiaban, y ahora la ama todo el mundo. Así que no nos cuesta mucho pensar de que eventualmente va a pasar algo, o sea, algún balance que defraude algo, y de repente el público va a volver a querer desprenderse de esa empresa y no saber más nada con Nvidia, y ahí es donde vamos a aprovechar para comprarla. Hoy vamos a ver puntualmente el caso de Microsoft. Vamos a ver primero un poco de Argentina. Y bueno, la verdad es como les digo, o sea, agosto es un mes de pocas noticias. Septiembre, bueno, viene también con pocas noticias. O sea, no tengo tampoco nada muy teórico que comentar. Así que vamos a cerrar, digamos, esta parte diciendo nuevamente, o sea, recomendando, sugiriendo que aprovechemos, si es que septiembre llega a ser un mes negativo, como lo ha sido durante la mayoría de los años a lo largo de los casi 100 años de historia que tiene Standard & Poor's. Bueno, no asustarse, o sea, porque a veces es raro o sea, pasa mucho con los inversores, por supuesto, que miran el mercado a corto plazo, personas que invierten y que están tal vez hace años y no entienden que los mercados se mueven así. Entonces suben los mercados y está todo bien, y de repente hay una tomita de ganancia, algo así, 1 o 2 semanas de baja, y ya empiezan a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No está pasando nada, los mercados se mueven así. O sea, tranquilo, o sea, el mercado a corto plazo es azar y sentimiento inversor. Así que uno sabe que
que esto pasa. Entonces, si uno conoce las compañías, analizó las compañías, este tipo de circunstancias donde uno dice, che, al final septiembre suele ser un mes muy negativo, ahora vamos a tener que aguantar tal vez un par de semanas de baja, bueno, bienvenido sea. Bienvenido sea. Si analizamos las compañías y concluimos que tal vez no todas las tecnológicas, pero varias tecnológicas que podemos aprovechar acá en Argentina están subvaluadas, bueno, aprovechémoslo, festejemos que el mercado se pone emocionalmente negativo durante septiembre y aprovechemos que nos están dando oportunidades para poder salir y incorporar o incrementar la participación en nuestro portafolio de empresas que sabemos que son de muy buena calidad, que tienen buenas ventajas competitivas y que encima están subvaluadas. Así que septiembre es un mes para aprovecharlo. No es un mes para lamentarse, no es un mes para verlo con pesimismo, o sea, o creyendo que es un mes que justamente perjudica nuestro portafolio de inversión, porque todo lo contrario, si es que tenemos liquidez y es que conocemos las compañías, las tenemos analizadas, bueno, justamente será un mes que nos va a permitir aprovechar para incrementar nuestra participación en buenas compañías y a valuaciones mejores que las que tal vez teníamos hace un mes o 2 meses atrás. Entonces, pasando ahora a Argentina, bueno, también Argentina, o sea, al mismo tiempo puedo decir que la verdad que no hay nada nuevo bajo el sol en Argentina, pero al mismo tiempo tenemos al Merval cayendo, a las acciones argentinas cayendo y a los bonos argentinos cayendo. Acá, bueno, estamos otra vez, miren, fíjense que justo el Merval en dólares está en la media móvil de 200 ruedas. Vamos a ver, ahí ya que hablamos de análisis técnico, vamos a ver qué pasa acá, si los analistas técnicos reaccionan. Nosotros sabemos que nosotros no jugamos ese juego, pero hay mucha gente que sí lo juega y con bastante dinero muchos de ellos, así que pueden perfectamente mover los precios, aunque como siempre decimos, siempre los movimientos suelen ser a corto plazo, porque en definitiva lo que importa a largo plazo es cómo les va a las compañías. Entonces, y en el caso de Argentina, las compañías están principalmente, o sea, la marcha de la compañía, el desempeño de las compañías, en muchos casos está ligada, por no decir en todos los casos, está ligada en mayor o menor medida a lo que pase en la política argentina. Así que estando justamente en un momento tan bisagra, estamos justamente invirtiendo en acciones argentinas o en bonos argentinos en base a lo que esperamos o que suponemos que va a ser el escenario más probable que ocurra en la política. O sea, ahora imagínense, tenemos a Massa que ha logrado, bueno, ha logrado como cerrar un poco el financiamiento con el FMI, le dieron 7.000 millones de dólares, tiene que pagarle al FMI de aquí a fin de año más o menos 7.000, creo que eran 7.300, un poco más. O sea que más o menos los pagos que tiene que hacer al FMI de aquí hasta diciembre como que ya los tiene hechos, y ahora es como que se está focalizando principalmente en la campaña, en tratar de cambiar un poco el humor de la gente para ver si puede entrar a la segunda vuelta y en todo caso poder ver si gana las elecciones. Está difícil, es el escenario menos probable, pero eso no quita que seguramente lo va a intentar, y lo va a intentar de la manera que saben los políticos argentinos, por lo menos los políticos populistas, que es con el famoso plan platita y también conteniendo lo más posible la brecha cambiaria. O sea, en teoría Argentina tiene que cumplir con el FMI metas de reservas netas y metas de déficit fiscal. Ya está descontado que no las va a cumplir. Massa como que se aseguró que bueno, listo, yo tengo que hacerle tantos pagos al fondo de aquí a fin de año. Esos pagos están como ya más o menos cubiertos, así que listo. Ahora salieron con una licitación sorpresiva de bonos la semana pasada para poder conseguir pesos frescos, para poder tratar de tirar dinero, digamos, de tratar de cambiar un poco el humor de la ciudadanía de aquí a las elecciones. Y al mismo tiempo también lo que se nota es que están conteniendo los bonos, por lo menos en la L30, para tratar de contener lo más posible la brecha, la brecha entre el dólar bolsa y el dólar blue, o mejor dicho, el dólar oficial y el dólar bolsa. Entonces, si nos fijamos acá, por ejemplo, vemos que, según lo que dice la página de bonistas.com, el MEP de la L30 está en 6,74, y lo que vemos es que ha caído bastante, o sea, han logrado con bastante éxito bajarlo.
acá tenemos a la L30 que hasta hace poco, hasta hace 2 semanas atrás, estaba cotizando en $35. 35 dólares. Y lo bajaron a poco más abajo de 91. Y obviamente también lograron entonces también contener al tipo de cambio MEP. Y por supuesto, si contienen el MEP, también un poco indirectamente contienen el contado con liquidez GD30, que ahora está en 702. Entonces con eso han logrado, y bueno, están logrando ese objetivo. Están logrando el objetivo de que no se les dispare la brecha, y por lo tanto que tampoco se les dispare el blue. Tratar de generar de esa manera algún tipo de sensación de estabilidad en un contexto de inflación de 2 dígitos. O sea que, a ver, si uno considera que el escenario más probable, o si uno tiene en su mente, tiene la expectativa de que el escenario más probable para las elecciones es Milei o Bullrich ganando las elecciones, aunque Bullrich en las encuestas no está saliendo bastante bien, o sea que uno podría decir que podría estar Milei primero y Massa segundo, pero a Milei todas las encuestas lo dan como bastante ventaja, así que vamos a ver, las encuestas ya lo sabemos bastante bien, no son para nada creíbles, pero bueno, suponemos que ya habiendo más información y menos candidatos, afinarán un poquito más, veremos. Pero podríamos decir que en este momento el escenario más probable en este momento no es justamente que Massa va a ganar las elecciones. Entonces lo que podemos decir es que el gobierno nos está subsidiando, si creemos que Bullrich o Milei van a ganar las elecciones, el gobierno nos está subsidiando la compra de bonos a bajas paridades y de acciones argentinas a bajas valuaciones. Entonces, a pesar de todo lo que haya pasado, podemos decir que más o menos la tesis de inversión sigue siendo la misma. La tesis de inversión que solemos decir acá es justamente esta. Mirá, si uno considera que el próximo gobierno de la Argentina va a ser de centro derecha, de más o de menos derecha, lo que tenemos que considerar es que tanto los bonos como las acciones argentinas están subvaluadas. En los bonos uno tiene más márgenes para saber qué tan subvaluado está. Uno ve que comprando la L30 a estos valores es muy poco probable que incluso en el peor escenario posible uno termine perdiendo capital. Con las acciones es más complicado porque obviamente las acciones es más difícil porque no tienen un flujo de fondos ya predefinido como tienen los bonos. Entonces ahí ya depende de la evaluación que cada uno haga. Pero si tomamos otros contextos históricos y cómo pueden llegar a cambiar en Argentina si es que gana Patricia Bullrich o Milei el tema de costo de capital, de inflación, de crecimiento económico, de tarifas, regulaciones. O sea, si consideramos eso y lo metemos en la ecuación para ver cuánto, o ni siquiera si hacemos una evaluación, pero por lo menos analizar ese tipo de variables y cómo pueden cambiar en un gobierno de Milei o de Bullrich. En todos los casos tendríamos que ver que la gran mayoría de las empresas argentinas están subvaluadas. O sea, después es cuestión de ver a ver cuál más que otra. O sea, yo creo que tanto Aluar como Texar son acciones que no sufrieron tanto lo que fue ese fatídico 2019 y se recuperaron mucho más rápido. Y de hecho ambas compañías, tanto Texar como Aluar, hoy en dólares valen bastante más de lo que valían en aquel 2019. Ahora, hay acciones como Transportadora de Gas del Sur, por ejemplo, Transportadora de Gas del Norte, o sea, otras, y la misma YPF, que no valen todavía en dólares lo que valían en aquel agosto 2019. Entonces, acá es una cuestión de ver qué empresas son las que están relativamente más subvaluadas, porque no hay ninguna duda de que si Argentina va hacia un contexto de inflación a la baja, rebote económico, recuperación económica, crecimiento económico, como quieran llamarle, de riesgo país a la baja, de estabilización económica, de una mayor apertura comercial, de una baja de regulaciones, de un sinceramiento de tarifas. No cabe duda que si vamos a ese contexto, las acciones argentinas de manera transversal a todos los sectores están subvaluadas. Entonces, la cuestión es esa. Si ese es nuestro escenario, bueno, las acciones y los bonos argentinos están subvaluados y son una gran oportunidad de compra. Y el gobierno, al hacer esto, lo que nos está haciendo es nos está subsidiando la entrada, porque está pisando el tipo de cambio mediante la contención de la cotización de los bonos, y eso, por supuesto, arbitra a los otros instrumentos. Entonces pisa los bonos, eso también afecta a las acciones, porque también afecta, por supuesto, al sentimiento, porque fíjense que
que después de las elecciones, después de lo que fue el día posterior a las elecciones, hubo una suba del Merval, hubo acciones argentinas que llegaron a subir 20% en dólares, y hoy están en varios casos. Ustedes miran Pampa, ustedes miran Transportadora de Gas del Sur, por ejemplo, ustedes ven que si miramos, por ejemplo, vamos a aprovechar, no sé, vamos a ver Pampa, que es una de las grandes estrellas de la Argentina, una de las acciones más miradas de Argentina. Si miramos, por ejemplo, lo que vemos es esto. Vemos a una acción que más o menos acá, más o menos el 13, 14 acá, fíjense la volatilidad, la espiga de esta vela del día posterior a las elecciones, lo que fue la volatilidad que hubo en ese momento, y después tenemos a Pampa subiendo, en este caso Pampa subió, pongámosle casi un 10% en dólares, y vemos que ya bajó bastante más que eso, que está a precios de junio. Entonces, si miramos Transportadora de Gas del Sur, vamos a ver cosas más o menos similares. Entonces uno dice, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está descontando el mercado. Porque si vemos con Transportadora de Gas del Sur, vemos que estamos más o menos acá en cuestiones similares. Vemos Transportadora de Gas del Sur, vemos ahí más o menos un 2, un 13, y vemos ahora que estamos así. Entonces, bueno, en mi opinión, justamente, creo que esto es oportunidad de compra. Obviamente, obviamente que esto tiene su costo. El costo es la volatilidad que estamos sufriendo. Obviamente, imagínense, si ustedes están en acciones argentinas, bueno, esta volatilidad no es para cualquiera. O sea, riesgo igual rentabilidad. En este caso, o sea, cuanto más riesgo, más volatilidad vamos a estar dispuestos a asumir, mayor es la rentabilidad potencial que podemos llegar a tener. O sea, acá parecería como que el gobierno nos está dando una oportunidad al contener el tipo de cambio, al contener la brecha, hace que caigan las acciones en Wall Street. Entonces, esto es lo que, o sea, esta es una de las consecuencias de la medida que está tomando el gobierno para poder tratar de generar un poco más de estabilización o dar una sensación de estabilización. Las acciones argentinas y los bonos argentinos responden a eso, porque parece que el gobierno todavía tiene poder de fuego como para tratar de contener los tipos de cambio. Así que como que el mercado se corre, y a los que miramos los fundamentos, los que invertimos a largo plazo, esto nos da una gran oportunidad. Imagínense que si ustedes invierten a corto plazo, bueno, esto es terrible, ¿no? Porque uno ve que las acciones argentinas caen en dólares y caen mucho. Si uno invierte a corto plazo, invierte basado en fundamentos, invierte basado en un escenario de potencialmente Milei o Bullrich ganando las elecciones, bueno, esto para nosotros, lejos de ser algo malo, termina siendo algo bastante interesante porque nos da una oportunidad de compra. Pero por supuesto, siempre y cuando esto es oportunidad de compra, sí estamos dispuestos a tolerar el riesgo y la incertidumbre que esto conlleva, porque no vamos a saber hasta octubre qué es lo que va a pasar, e incluso después de las elecciones de octubre, obviamente vamos a tener que ver qué es lo que va a hacer el próximo presidente. Entonces, hay un largo periodo de incertidumbre, un largo periodo donde va a estar esta volatilidad o incluso mayor volatilidad, y sabemos que si los fundamentos que determinan el valor de las empresas se mueven como nosotros suponemos, bajando el riesgo país, mejorando los ingresos, bajando la inflación, mejorando la rentabilidad del capital en Argentina, sabemos que eso nos va a proporcionar en nuestro portafolio una enorme rentabilidad que puede superar el 100% en dólares. Pero justamente el precio a pagar va a ser esta volatilidad, esta incertidumbre que tenemos que tolerar, y que, claro, acá tal vez no nos parecía gran problema, pero acá es donde justamente se prueba cuál es el valor de nuestras convicciones, cuál es la fortaleza de nuestras convicciones. En estos contextos donde uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué están cayendo tanto las acciones argentinas? ¿Por qué hay tanta volatilidad? Bueno, justamente esto es lo que decimos siempre, que tenemos que estar preparados para enfrentar la volatilidad, la gran volatilidad que tienen los activos argentinos, la gran incertidumbre a la que nos enfrentamos en Argentina, en el mercado financiero argentino, cada vez que hay elecciones, y esta elección justamente no ha sido en absoluto la excepción. Así que esta es la volatilidad, esta es la incertidumbre que enfrentamos en Argentina, pero sabemos al mismo tiempo que si el escenario de un gobierno de centro derecha se termina siendo realidad, la rentabilidad que podemos llegar a tener es muy alta, porque estuvimos dispuestos a tolerar toda esta volatilidad y toda esta incertidumbre. Bien, entonces terminada la parte de Estados Unidos y de Argentina, el resto del video va a estar dedicado a la valuación de Microsoft. Desde ya les digo,
En la descripción del video van a encontrar el link al Excel que voy a mostrar dentro de un rato. Así que ahora vamos primero a hablar un poco de la compañía y después veremos un poco la evaluación, pero antes que nada vamos a ver cómo está su cotización en el mercado. Vamos a ir un poco para arriba. Acá está más o menos en 3.34. Anduvo dando vueltas por los 3.30, 3.33. Así que bueno, acá tenemos a Microsoft. O sea, como yo les decía, yo uso el libro de McKinsey, que para mí es el mejor libro de evaluación de empresas, pero también aplico la metodología que está en el libro de Michael Mauboussin, que se llama Expectation Investing, porque creo que complementa muy bien, no tanto porque agregue algo a cómo se evalúa una compañía, porque ya el libro de McKinsey lo dice todo, sino que porque ellos utilizan la metodología de decir, bueno, lo primero que vos tenés que hacer cuando vos evaluás una compañía es tratar de que la evaluación te dé el resultado que está teniendo la empresa en este momento en el mercado. Obviamente que hay infinitos, o sea, hay infinitas combinaciones. O sea, cuando yo miro las variables que intervienen en una evaluación de una compañía, están los ingresos, los costos a su vez se pueden dividir en otros costos, los márgenes de rentabilidad, el costo de capital. El costo de capital puede separarse en la beta, en la prima de riesgo de mercado, en la tasa libre de riesgo. O sea, después al mismo tiempo puedo ver el tema de las reinversiones, si tiene investigación y desarrollo, si capitalizo, si no capitalizo, el tema de las inversiones de capital, o sea, cómo se van a mover como porcentaje de los ingresos. O sea, tengo infinitas combinaciones que podrían darme el valor que actualmente tiene la empresa en el mercado. Entonces yo lo que trato de hacer es más o menos ir manteniendo una coherencia con la proyección que hago de todas las variables, para de esa manera asumir, o sea, para de esa manera dejarle la determinación de por qué la empresa se está moviendo como se está moviendo a tres variables principales, que son justamente los ingresos, el costo de capital y la productividad del capital. Entonces, más o menos cuando hablan de leasings, cuando hablan de deuda, cuando hablan de los costos de ventas, de los costos de inventarios, por ejemplo, lo que sería el capital de trabajo, todo ese tipo de cosas, yo trato más o menos de hacer una proyección como suele hacerlo Damodaran, tratar de que más o menos eso converja al promedio de la industria para que digamos que es una compañía que no va a ser ni la mejor ni la peor de la industria, y tratar de focalizar entonces la evaluación en las variables más importantes de todas. Entonces, eso es lo que uno debería hacer siempre en una evaluación. O sea, al principio tratar de entender, porque es lo más importante, qué es lo que el mercado está descontando de la empresa, del futuro de la empresa en este momento. Porque eso es lo más importante. O sea, si yo entiendo qué es lo que el mercado está descontando, entonces a partir de ahí empiezo a trabajar y veo qué tan realista, qué tan sensato o qué tan pesimista u optimista es lo que el mercado está descontando en este momento, y en base a eso trabajo, en base a eso puedo determinar una ponderación más alta o más baja de la empresa en mi portafolio de inversión, o directamente quitarla a la empresa de mi portafolio de inversión. Entonces, pero para todo eso, para toda la parte de los números, ya saben que Damodaran tiene un libro que se llama Narrativas y Números, y él dice, para todos los números que yo tengo que poner, tiene que haber una narrativa previa. Yo tengo que poder explicar por qué creo que la empresa se va a, o sea, que los ingresos de la empresa se van a mover, o sea, se van a ver incrementados en un 20% y no en un 10%, por ejemplo. ¿Por qué los márgenes de rentabilidad de la compañía van a ser del 20 y no del 15, por ejemplo? O sea, yo tengo que tener una narrativa que explique eso, y tiene que ser algo coherente. Porque yo no puedo decir, por ejemplo, que Tesla, que es una empresa bastante intensiva en capital, o sea, porque tiene que construir fábricas para sus autos. Yo no puedo decir, por ejemplo, que Tesla va a incrementar sus ingresos en un 100% manteniendo las inversiones de capital actuales, porque no me dan los números, ¿no? O sea, no dan las fábricas para que la compañía incremente sus ingresos en esa proporción teniendo la capacidad de producción que tiene. Entonces yo tengo que hacer algo que sea cohesivo, que digamos que todas las variables se vayan reforzando entre sí. Entonces, de esa manera puedo tener una narrativa coherente que me justifique la evaluación que estoy teniendo. Y para esa narrativa,
primero tengo que analizar la compañía. Por eso está bueno el libro de McKinsey, porque también habla un poco de ventajas competitivas, de análisis de la industria. Ya saben que, bueno, yo publiqué hace un tiempo una tesis de inversión que he publicado el link para que lo puedan descargar. Está en mi Twitter es @leonardogalt, G-A-L-T. Ahí en el primer tweet lo pueden encontrar, está fijado ahí para que se puedan descargar la tesis, que yo explico bien cómo se hace todo el análisis cualitativo de la compañía. Y si no, un atajo para no hacer uno mismo el análisis de la compañía es buscar análisis que hayan hecho otras personas. Obviamente que ahí estamos con el problema de cuánto confías en el análisis que haya hecho cada persona, qué tan seria es la persona que hace el análisis. Entonces, bueno, para esto existen varios blogs, en Substack hay varios blogs, entonces yo voy a aprovechar para recomendar este, que se llama World Stocks, que la dirección es así como suena, World Stocks, pero con doble S al final. O sea, es World Stocks con doble S, con dos S al final, .substack, substack.com. Incluso tienen página de Twitter también, así que los pueden seguir. Y es una excelente página que escriben en español, hacen enormes tesis de inversión muy largas, incluso las dividen en dos partes. La de Amazon, que yo mostré hace un tiempo, está también sacada de acá. Y ellos también tienen una muy buena tesis de inversión de Microsoft. Si ustedes se vienen acá a la parte de tesis de inversión, van a ver que hay varias tesis. Acá están las dos partes de Microsoft. Yo voy a entrar a esta, pero ya saben que están las dos ahí disponibles. Y van a poder entonces entrar y ver la evaluación de Microsoft, y se las recomiendo mucho. Si ustedes quieren entender bien esta compañía, o sea, y no quieren hacer ustedes el análisis de la compañía, esta es muy fiable. Es del 29 de enero, pero vuelvo a decir lo mismo, cuando uno hace análisis fundamental y uno analiza compañías, las compañías no cambian de modelo de negocio muy rápido. Entonces, esta tesis de Microsoft, que es de enero, sirve perfectamente. Yo la leí y les digo que sirve perfectamente para realizar un buen análisis cualitativo de la compañía. Bueno, les va a contar un poco la historia de la compañía, después va a empezar a hablar un poco del modelo de negocio. Entonces yo no voy a ahondar en esto, eso léanlo bien ustedes, porque es muy extensa la tesis, encima son dos partes, donde habla un poco de todos los productos de la compañía. Yo lo que voy a hacer ahora es, bueno, acá estoy mostrando lo que sería un resumen del Q4, o sea, el último balance presentado. Acá de esta página web, o mejor dicho, del usuario de Twitter de esta página web, fue de donde saqué este resumen. Son muy conocidos estos resúmenes porque te muestran gráficamente cómo los diferentes segmentos de negocio de una compañía van generando los ingresos y qué tan productiva es la compañía. Este es el estado actual de Microsoft, digamos, en base a su último balance presentado. Entonces, lo único que voy a hacer, como para que entendamos un poco por qué proyectaré en un rato los números que voy a proyectar, es explicar un poco las ventajas competitivas de la compañía. Porque en definitiva lo que a uno le importa es entender los negocios de la compañía, entender la industria para ver la configuración que tiene la industria, si tiene barreras de entrada, si tiene productos sustitutos o servicios sustitutos, si los clientes tienen mucho poder sobre las compañías, si los proveedores tienen mucho poder sobre las compañías, si la industria está muy segmentada o está muy atomizada, si la competencia entre empresas es muy fuerte o si por el contrario hay un cierto oligopolio de compañías, como puede ser por ejemplo en la industria de la aviación comercial, por ejemplo. Entonces, cuando uno entiende esto, después ya puede respaldar muy bien los números que proyecta en el Excel, porque no me voy a cansar de repetirlo, toda evaluación es siempre y en última instancia una opinión del analista, y como también digo y no me canso de repetir, el Excel resiste todo. O sea, el Excel resiste todo. O sea, si yo meto un número totalmente descabellado, el Excel me lo va a aceptar, pero mi evaluación va a ser descabellada y yo voy a estar tomando decisiones erróneas por culpa de una evaluación errónea. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de cuáles son las ventajas competitivas de Microsoft y después ya sí pasamos al Excel. Bueno, en primer lugar, como vemos acá, lo que ha logrado Satya Nadella, o sea, ustedes cuando yo diga Microsoft, ustedes tienen que pensar que es el genio de Satya Nadella, que es su CEO, quien está atrás de esto. Yo creo
que si no es el mejor CEO del mundo en este momento, está ahí, es un genio absoluto, cómo entiende la industria y cómo entiende los movimientos de la industria. Es algo impresionante lo que ha hecho este tipo. Sacó a una empresa que hacía 12 años que era un zombie, que no se movía para ningún lado, y hoy la convirtió en la tercera empresa de mayor capitalización bursátil del mundo. Con lo cual eso ya es un plus enorme al momento de hacer la evaluación. Porque saber que está Satya Nadella ahí ya te da mucha más confianza. Si uno quiere proyectar números relativamente optimistas, ya eso te da bastante confianza. Porque estás proyectando sabiendo que tiene un CEO que ha demostrado a lo largo de los últimos 10 años que es muy capaz para generar cambios en los modelos de negocio de la compañía, entender hacia dónde van las industrias y adelantarse a la competencia. Entonces, en primer lugar, una gran ventaja competitiva de Microsoft es que sus fuentes de ingresos están bastante diversificadas en diferentes líneas de negocio. Una de las más conocidas, por supuesto, es Microsoft 365, pero también está LinkedIn, conocido en castellano como LinkedIn. Después la parte de la nube, la parte de Intelligent Cloud, que sería más que nada la parte de Azure, que es una de sus industrias más pujantes en este momento y la única que puede quitarle el protagonismo a Amazon. Pero después también está el tema de la venta de hardware. O sea, ustedes saben que una de las decisiones controversiales que tomó Satya Nadella al principio, en la década anterior, cuando se había convertido en el CEO de Microsoft, es volver a producir hardware. Eso fue bastante cuestionable, pero claramente él estuvo en lo correcto, porque hoy por hoy es un sector, la verdad que como ven ahí, es un sector minoritario, es un sector que no está creciendo mucho, pero, o sea, de hecho está cayendo, pero es un sector que en su momento también fue bastante disruptivo. O sea, fue un sector que creció bastante. O sea, ahora como lo vemos está ahí como el más pequeño, porque encima tiene también la parte de Xbox, la parte de gaming, y bueno, vemos que no está creciendo demasiado, pero los otros dos sí. Y también obviamente que esto le permite a Microsoft al mismo tiempo obtener información. Toda la parte de hardware y la parte de gaming también le sirve a Microsoft para retroalimentar sus otros negocios. Entonces, esta diversificación lo que genera es que baja la probabilidad de que la empresa se vuelva muy vulnerable a potenciales disrupciones que pueden ocurrir en alguno de sus segmentos de negocio y que podrían debilitar alguna de sus ventajas competitivas. O sea, por ejemplo, el Excel, o sea, todo lo que sería el paquete Office, el Office 365, que estaría incluido en esta parte de acá arriba, nosotros sabemos que no tiene competencia. O sea que Google le ha intentado competir con las Google Sheets, por ejemplo en el Excel, con los Google Docs, pero la verdad que por más que uno es gratuito y todo, la verdad es que no hay con qué darle al Excel. O sea, es algo que se ha integrado de manera tan profunda con las compañías, con las empresas, con la gente, que Microsoft ahí tiene una ventaja competitiva impresionante. O sea, tiene 200 millones de usuarios que renuevan sus suscripciones anualmente y es un flujo de dinero periódico que difícilmente cambie. O sea, difícilmente cambie porque el usuario percibe el valor agregado, y a pesar de que tiene productos gratuitos similares como puede ser el LibreOffice o el OpenOffice, aún así no hay con qué darle. O sea, el Excel, el Word, o sea, toda la suite de oficina es indiscutible. En Microsoft es su segmento, el que más fue el más productivo por mucho tiempo. Hoy sigue siendo uno de los más productivos. No es el que más crece porque la nube crece más, pero ahí hay claramente una ventaja competitiva impresionante. Como le dirían los estadounidenses, una cash cow, o sea, una vaca lechera que Microsoft aprovecha y de la cual obtiene ingresos recurrentes y estables e incluso crecientes durante todos los años. Entonces es impresionante eso. Eso es una gran ventaja competitiva. Tiene servicios de mucho valor agregado y una fuente de ingresos bastante diversificada. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con Meta y con Google, que ambas compañías obtienen la enorme cantidad de sus ingresos, más del 70%, me parece, en el caso de Google, y con seguridad en el caso de Meta, de la publicidad online.
Entonces ahí tenemos compañías que también son muy buenas, ambas creo yo, tanto Google como Meta están subvaluadas, pero ahí podemos decir que hay un riesgo potencial, porque se sabe que Amazon está también creciendo en cuanto a publicidad online y bueno, o sea, y se teme que en cualquier momento puede aparecer algún tipo de disrupción. En el caso de Microsoft eso es menos probable, con lo cual tenemos más confianza a la hora de proyectar flujos futuros. Después, segunda ventaja competitiva, como lo dije recién, el management, principalmente Satya Nadella, su CEO, entiende perfectamente la industria, entiende, o sea, ha estado en Microsoft desde la década de los 90, con lo cual ha demostrado una trayectoria, ha demostrado ser capaz de transformar la cultura corporativa de la compañía. O sea, ha logrado incorporar incluso herramientas de Linux, o sea, o kernel Linux, o sea, cosas que antes eran tabú, totalmente tabú para Microsoft, y las ha logrado incorporar. El inventor de Python, o sea, Python, ustedes saben que Python es el creador de, el Python es el lenguaje más utilizado, el lenguaje estrella para el entrenamiento de inteligencia artificial. ¿Dónde trabaja actualmente el creador de Python? En Microsoft. Trabajaba en Google, después se retiró, como que decidió jubilarse y no sé qué le dijo Satya Nadella que lo convenció y el tipo volvió a la vida activa, a pesar de que ya no lo necesitaba, pero volvió y está trabajando actualmente para Microsoft. Entonces, teniendo también en cuenta la alianza que tiene Microsoft con OpenAI, el creador de ChatGPT, el creador de DALL-E, ahí tenemos un plus muy interesante para Microsoft con respecto a toda la disrupción que está habiendo en cuanto a inteligencia artificial. Así que esto tenemos que verlo muchas veces también, o sea, tenemos que verlo claramente como decisiones de Satya Nadella, cómo él fue aprovechando la marcha que estaba teniendo el mercado, anticipándose, invirtió en OpenAI, o sea, y miren lo que es OpenAI y lo que ha generado. Entonces claramente estamos hablando de un CEO que entiende la industria, que entiende las disrupciones que pueden venir y trata de aprovecharlas en su favor. De hecho, cuando salió ChatGPT, la acción que castigaron no fue la de Microsoft, fue la de Google, porque vieron que podía hacer correr peligro al modelo de negocio de Google. Con Microsoft pasó lo contrario. ¿Por qué? Porque Satya Nadella se había adelantado y había invertido en OpenAI, estaba asociado con OpenAI. Entonces estamos hablando de un gerente brillante, de un tipo que a mí por lo menos me da mucha confianza a la hora de proyectar flujos futuros para la compañía. Me da mucha confianza porque el gerente, la gerencia, las decisiones que toma la gerencia pueden ser determinantes en cuanto a la marcha en los negocios de la compañía. Y un gerente que no es capaz de ver la evolución que está teniendo su industria, no es capaz de ver las amenazas que está teniendo de potenciales competidores y se deja estar, como pasó por ejemplo con Intel, o como pasó, bueno, no podría decir que pasó con Zuckerberg el año pasado, porque lo de Zuckerberg fue otra cosa, porque él no quiso dejar de invertir en Reality Labs, pero ahí un poco estaba el tema de un CEO que estaba obsesionado con algo que no era lo más conveniente en ese momento. Pero bueno, en el caso de Meta no tanto, pero en el caso de Intel sí. En el caso de Intel se notó ahí no sé, un dormirse en los laureles, algo que provocó que la compañía no innovara, no mejorara sus plantas de producción de chip. Y bueno, ahora ya está. Ahora tanto Nvidia como Samsung han tomado la delantera y bueno, y Intel ha quedado muy atrás. Entonces ahí hay una gran decisión de la gerencia, una fuerte decisión de la gerencia. Con Disney está pasando lo mismo. Disney está siendo tomada por la cultura woke en Estados Unidos, a lo que serían toda la gente de izquierda, y eso está afectando muchísimo el modelo de negocio de la compañía, y hay claramente ahí una responsabilidad de la gerencia, porque si no fuera la gerencia la que esté bajando esa orden en cuanto a creación de contenido, no estaría ocurriendo esto con el tema de las producciones que terminan siendo un fracaso. Entonces, en cuanto a las industrias maduras, cuando estamos hablando, por ejemplo, de industria como Coca-Cola, o sea, digamos las bebidas azucaradas, los restaurantes de comida rápida, pues en McDonald's, Burger King, ahí el CEO no tiene tanto poder de decisión como para poder cambiar el destino de la compañía. Y generalmente en esos casos, cuando los CEOs
terminan afectando el comportamiento de la compañía, suele ser para mal, porque la industria ya como que no da para mucho. Entonces, en industrias muy maduras, tal vez no tenga tanto sentido. Si yo estoy analizando Coca-Cola, tal vez no tenga tanto sentido analizar quién es el CEO, cuál es su trayectoria, qué puede llegar a hacer, porque ¿qué puede llegar a hacer? O sea, ¿qué puede llegar a hacer el CEO de Coca-Cola para mejorar los ingresos de la compañía? O sea, sí, sacará algún producto nuevo, intentará introducir algún tipo de bebida puntual en algún país puntual, pero no mucho más. No mucho más. Entonces no es tan importante en industrias muy maduras o en industrias en declive, que yo cuando uno mira industrias como, no sé, de General Electric, por ejemplo, no es tan importante el CEO, no es tan importante la gerencia, pero en este tipo de industrias tecnológicas que todavía están en mucha expansión, es sumamente importante que a la hora de hacer una evaluación, que analicemos su gerencia, analicemos qué están haciendo los gerentes, quiénes son los gerentes, cómo entienden la industria, porque eso, o sea, lo que hizo la gerencia, las decisiones de la gerencia, fue claramente lo que le ha dado a Nvidia su posición actual. Porque Nvidia tiene gerentes que han entendido perfectamente no solo la industria, sino también la evolución de la industria, hacia dónde iba a ir la industria. Entonces los gerentes de Nvidia invirtieron en placas aptas para gaming antes de que las consolas de videojuegos o que las computadoras adaptadas para jugar videojuegos muy pesados tuvieran como un auge de demanda. Entonces Nvidia estaba ahí en aquel momento para responder a esa demanda. Después también con todo el tema de cripto, o sea, Nvidia también, los tipos se dieron cuenta de que el minado de criptomoneda era algo que estaba aumentando la demanda de tecnología, de placas para minar, y ellos supieron proveer al mercado de placas que luego se utilizaban, tal vez no tanto para Bitcoin, pero sí para Ethereum y para otras criptomonedas. Entonces supieron ver eso. Después el tema de los autos eléctricos, entonces ellos también vieron que la industria estaba empezando a demandar muchos más chips por el tema de que la humanidad estaba migrando ya hacia autos más sustentables, hacia autos eléctricos. Y ahora con el tema de inteligencia artificial, o sea, supieron ver de que el entrenamiento de las inteligencias artificiales requiere muchísima capacidad de procesamiento y que se iban a necesitar placas GPUs, o sea, placas muy potentes con mucho procesamiento de cálculo para poder entrenar rápidamente inteligencias artificiales, y lo supieron ver. Entonces ahí en el caso de Nvidia hay claramente un mérito enorme de la gerencia en entender hacia dónde iba la industria. En Microsoft también. En Microsoft, si mañana se va Satya Nadella, cambia todo. Entonces cuando invertimos en Microsoft también estamos invirtiendo en la visión de Satya Nadella, porque entendemos que él sabe muy bien cómo se está comportando la industria y hacia dónde va, y ha tomado históricamente las decisiones correctas. Entonces confiamos en que va a seguir tomándolas. Entonces cuando yo hago una evaluación, yo asumo que Satya Nadella va a seguir estando al frente y que más o menos las decisiones que va a ir tomando van a seguir siendo correctas. Entonces ahí puedo hacer una proyección. Si mañana Satya Nadella renuncia o decide abandonar la compañía porque decide jubilarse, bueno, ahí ese es un cambio disruptivo en una empresa como esta. Si renuncia el CEO de Coca-Cola, no pasa nada, porque la industria de Coca-Cola ya está, o sea, la empresa ya está. Si renuncia el CEO de McDonald's, ya está, o sea, no hay problema. ¿Cuánto puede cambiar la compañía con un CEO nuevo? En cambio, fíjense lo que pasó con Amazon cuando se va Jeff Bezos y viene el que está ahora, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, lo mismo puede pasar con Microsoft. Entonces, obviamente, no les digo que no hay ningún rumor, no hay nada, o sea, dudo que Satya Nadella esté pensando en jubilarse con lo bien que le está yendo y con lo bien que cobra, porque cuando uno mira los documentos de la compañía ve que está cobrando muy bien, es uno de los CEO que más cobra y se lo merece. Pero tengamos en cuenta esto, o sea, quiero destacar esto, que la principal ventaja competitiva de Microsoft tal vez es su CEO, no sé si es la principal, pero sí es una ventaja competitiva muy importante, porque la empresa, miren la cotización de la acción desde el 2000 al 2012 y van a ver lo que es una excelente compañía con un muy mal CEO. Eso fue Microsoft con Steve Ballmer. Siguió sacando el Windows, siguió sacando el Office durante el periodo de la burbuja de las .com del 2000 hasta el 2012-2013 que viene Satya Nadella. La empresa siguió funcionando, salió el Windows XP, salió el Windows Vista,
salió el Windows 7 y bueno, y la empresa, vos mirabas la cotización de la acción y no iba para ningún lado. Era una empresa directamente muerta. O sea, era una empresa que estaba ahí, languidecía y estaba ahí, seguía sacando el sistema operativo, todos los productos, pero nada más. Intentó compró Nokia, intentó meterse en la industria de celulares, intentó con el Windows Phone, no le fue bien, llegó muy tarde. Lo primero que hizo Satya Nadella cuando llegó a Microsoft es decir, listo, acá nos equivocamos, llegamos tarde a la industria de la telefonía celular, no vamos a triunfar con un sistema operativo propio, listo, olvidémonos, aceptemos la pérdida, eliminemos este segmento de negocios y acá está. Acá no ven en ninguno de los modelos de negocio el tema de que Microsoft compró Nokia en su momento, que sacó el Windows Phone, ya no está. Satya Nadella dijo, listo, lo intentamos, no funcionó, llegamos tarde, no nos dimos cuenta, listo, chao. Ahora sigamos con lo que verdaderamente nos brinda una ventaja competitiva. Así que Satya Nadella es un gran activo de la compañía. Después, otra ventaja competitiva es más o menos lo que venía diciendo al principio, y es que los productos de Microsoft son muy difíciles de replicar. Esa es una gran ventaja competitiva. O sea, porque cuando tus productos son fáciles de replicar, te pasa lo que le pasa a Snapchat. O sea, Snapchat, compañía, bueno, intentó Zuckerberg comprarla por 3.000 millones de dólares, no se la vendieron, salió a bolsa, hoy creo que vale más, igual a pesar de todo vale más que eso, pero rápidamente Zuckerberg dijo, bueno, no la puedo comprar, la voy a copiar, y copió con Instagram Stories. Y lo mismo está pasando más o menos ahí con TikTok, está costándole un poco más, pero hay que tener en cuenta eso. O sea, si tus productos, si tus servicios son fáciles de copiar, tu ventaja competitiva es bastante débil. O sea, con Uber más o menos ahí también pasó lo mismo. O sea, con Didi, con Lyft. O sea, Uber, gran compañía, pionera en esta industria de los viajes compartidos. Del transporte, podríamos decir, a través de aplicaciones de celular. Y bueno, o sea, estamos en la misma, ¿no? Gran compañía para invertir en un momento inicial de la compañía, como se ve en la serie esta que salió, Super Pumped, creo que se llama la serie, está bastante buena, o sea, una serie que no me acuerdo en qué plataforma está, pero que cuenta la historia de Uber. O sea, muy interesante la compañía para invertir en ese momento inicial, en ese momento donde la compañía todavía era privada, donde empezaba a crecer a gran velocidad, pero una vez que sale a bolsa, ya después es complicado porque es una compañía que no tiene algo que sea muy difícil de copiar. De hecho, ya ha sido muy copiado, o sea, ya tiene muchos competidores. Entonces, solamente tiene sentido invertir en Uber, por ejemplo, lo que fue en 2020, con lo que fue la pandemia. Ahí en ese momento, cuando se caen los ingresos de Uber por el tema de la pandemia, se cayó todo, ¿no? Pero Uber tal vez tardó un poco más en recuperarse. Ahí había una gran oportunidad en esta compañía. Pero lo mismo, Uber no es una empresa para tenerla a largo plazo, para tenerla durante muchos años, porque no es una compañía que tenga un servicio o un producto, si se quiere, un producto tecnológico, que sea difícil de replicar. O sea, es un producto que ya está replicado. Entonces, la ventaja competitiva que puede tener Uber es muy débil. Es muy débil. Solo tiene sentido en invertir en una empresa como Uber cuando está muy subvaluada por algo que haya pasado, no sé, algún quilombo en la empresa, algún problema con el CEO, no sé, algún fraude, algo que haga caer mucho la cotización, y ahí uno puede aprovechar y comprarla en base a hacer una evaluación que asuma que la compañía va más o menos a retornar a su tendencia previa al problema que haya tenido la compañía. Entonces, muy importante a la hora de analizar una compañía es esta cuestión. Si sus productos son fáciles o son muy difíciles de replicar. Porque no te quepa duda de que si el producto se puede replicar, alguien lo va a replicar. Entonces, es muy importante. Y por suerte, los productos de Microsoft son muy difíciles de replicar. Entonces, ahí tenemos una ventaja competitiva muy importante. Después, el tema de los clientes bloqueados. O sea, los productos de Microsoft lo que tienen, sobre todo esta parte, pero esta no tanto, pero esta parte por sobre todas, y esta también, aunque en menor medida que la parte de la nube, se integran de manera bastante profunda con los procesos de negocio de sus clientes. Entonces, con eso, lo que ellos provocan es un incentivo a sus clientes a que
a que no puedan o no quieran pasarse a la competencia, migrar a productos de la competencia. O sea, se integran tanto con los procesos de negocio de sus clientes, con la vida cotidiana de sus clientes, que después el incentivo a pasarse a la competencia, ya sea por voluntad, porque quiero pasarme, o porque no puedo pasarme, o sea, es muy bajo. Entonces, no tengo muchos incentivos a pasarme a la competencia, ya sea porque no quiero, porque me gustan los productos de la compañía y no veo gran diferencia por el precio que voy a pagar en la competencia, o porque no puedo, porque ya estoy acá, tengo todas mis páginas web en Azure, utilizo los servicios de Azure, y por más que, no sé, que Google me ofrezca algo más barato, me va a ser muy difícil poder cambiarme y que no se vea afectado mi negocio, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, esa es una gran ventaja competitiva. O sea, este tipo de servicios que tienen esa capacidad de bloquear a los clientes, de decir, bueno, una vez que ya sos cliente mío, es muy difícil, te va a costar mucho irte a la competencia. Entonces eso provoca que los clientes sean fieles, y en cuanto al balance de la compañía, te provoca ingresos bastante estables a lo largo del tiempo, e incluso ingresos crecientes, porque la tasa a la que se incrementan los clientes, lo más probable es que sea más alta que la tasa de clientes que abandonan la compañía, porque es muy difícil o no hay mucha voluntad de abandonar la compañía y migrar hacia el servicio de la competencia. Después está el tema también, como ya les comentaba también, del tema de los procesos de negocio innovadores. ¿Por qué? Porque desde que llegó Satya Nadella a la gerencia general, la empresa se reconfiguró mucho. O sea, como era la empresa hace 10 años a como es ahora, es muy diferente. Entonces, Nadella reconfiguró mucho los procesos de negocio de la compañía para tratar de hacerla más eficiente. Y eso se nota, porque hoy por hoy los márgenes de rentabilidad operativa de Microsoft están arriba del 30%. 30% para una empresa de más de $1 billón. O sea, es muchísimo. O sea, una empresa tan grande con márgenes de rentabilidad tan altos. O sea, son cosas dignas de elogio. Y por último, otra ventaja competitiva es el efecto red. El efecto red, que también se le conoce como rendimientos crecientes a escala. O sea, ¿qué quiere decir? Que varios de los productos que ofrece la compañía tienen la característica de que su valor se incrementa a medida que más usuarios los utilizan. Esto es algo que pasa mucho con Mercado Libre, que pasa con Amazon, que pasa con Facebook, que uno dice, bueno, o sea, ¿a dónde me voy a abrir una cuenta? ¿A dónde voy a ir a comprar un producto? ¿A dónde voy a ir a vender un producto? A donde ya la mayoría de la gente esté comprando y vendiendo, a donde ya estén mis amigos, a donde ya esté gente famosa a la que yo sigo. Entonces se van a Instagram, se van a Facebook. Si tengo que vender algo, voy a Mercado Libre. Si tengo que comprar algo, voy primero a ver cuánto está en Mercado Libre. Entonces eso es lo que se llaman efecto red, economías de red, con rendimientos crecientes a escala. O sea, el servicio que brinda la compañía aumenta de valor cuantas más personas los utilizan. Entonces, eso por supuesto, ¿qué te provoca? Te provoca retención de clientes, por supuesto, te provoca recurrencia en los ingresos, te provoca un mayor incentivo a las personas y a las empresas de volverse usuarios de tus productos, porque ya hay mucha gente que los está utilizando, y si esta empresa o esta persona quiere utilizarlo, bueno, lo va a tener que utilizar, lo va a tener que contratar. Entonces, qué sé yo, pasa mucho también con el tema de Adobe, con toda la suite de Photoshop, por ejemplo, de que, bueno, como la gente naturalmente, los diseñadores gráficos, las personas que se dedican al marketing, aprenden a utilizar las herramientas de Adobe, el Photoshop, el Illustrator. Lo que pasa es que después las compañías están obligadas a comprar esas licencias, porque la mayoría de los pretendientes a trabajar en la compañía conocen solamente esas herramientas. Entonces se genera ese efecto red, en el cual, como la mayoría de la gente utiliza estas plataformas, se maneja en esos formatos y son formatos propietarios. Entonces lo que pasa es que si la compañía quiere aprovechar ese capital humano de esos empleados, va a tener que también volverse usuaria de esa empresa, en este caso Adobe, porque justamente es lo que más están utilizando los demás. Entonces está obligada como a aprovechar y a utilizar también los servicios de la compañía. Entonces, a ver, bueno, terminada entonces esta parte,
vamos a ver el tema del escenario base de la evaluación. Como siempre les digo, está esta página Stratosphere, que es una página donde yo suelo sacar balances. Está también la página de Ticker, tikr.com, que también los tienes. Y para el caso de balances anuales, yo suelo utilizar esta también, que es roice.ai, porque cuando vemos el balance anual, vemos que, si me fijo, acá Microsoft ganó 211.915 millones y 211.915 es exactamente el mismo balance, con la diferencia de que acá me muestran los últimos 5 balances y acá me muestra más. Entonces, esto de manera gratuita. Obviamente, si me fijo acá, esto es información premium, o sea, acá ya me piden que pague. Entonces yo puedo utilizar esto, o sea, porque acá por lo menos me va a dar más información. Así que ténganlo en cuenta cuando estén utilizando información gratuita, que somos la mayoría de los casos. Cuando estamos utilizando información gratuita, cuando estamos analizando una compañía que ha cerrado el balance anual, esta página, roice.ai, es una página que tiene información gratuita y que da bastante información sobre el pasado. Así que bueno, yendo ya entonces al Excel, vuelvo a repetir que el link de este Excel que están viendo acá está en la descripción, junto con también documentación, los estados financieros, o sea, documentación adicional que yo utilicé para poder realizar la evaluación de la compañía, que no es más que los balances de la compañía, o sea, mucho más que eso no hay, es el análisis que hice gracias a esta página web, gracias a entender un poco los negocios y la ventaja competitiva de la compañía, más utilizar los balances y utilizar este Excel, que vuelvo a repetir, es el Excel que viene con el libro de evaluación de empresas de McKinsey. Entonces, bueno, a ver, como les comentaba, Michael Mauboussin y Alfred Rappaport, que escribieron el libro Expectation Investing, lo que nos recomiendan es que, ya sea que utilicemos el mecanismo de evaluación de Damodaran o el de McKinsey o cualquier otro, que nos guste, lo que más nos conviene hacer es arrancar siempre intentando hacer converger las variables que determinan el valor de las empresas a el valor que tiene la empresa en este momento en el mercado. Acá yo logré, creo que estaba hoy 3.35, como yo les había mostrado, así 3.35, más o menos 3.34,60, a pesar de que acá dice 3.35, pero no importa. Acá decía 3.35, bueno, en realidad, según lo que me dice acá, es 3.34,20 más o menos el precio de la compañía. Entonces yo acá logré más o menos, acá yo le puse un 3.33, podemos ponerle 3.34 para ver más o menos. Es lo mismo, yo acá logré hacer una convergencia de evaluación que me da el value per share de la evaluación 3.31, que es más o menos, o sea, es un 1% de diferencia en relación al precio que tiene actualmente en el mercado. Así que podríamos considerar que este escenario que yo hice, que vuelvo a repetir, es uno de infinitos escenarios posibles. Yo creo que este escenario es bastante coherente con creer que es el escenario que están actualmente descontando el precio de las acciones. Estamos hablando nuevamente de una empresa de 2.4 billones de dólares, una empresa gigante, la tercera en capitalización del mercado. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? O sea, varias cosas. Miren, si me fijo, cuando pensamos todo el tema de costo de capital, de capital de trabajo, de deuda, yo lo que les comentaba recién, lo que voy a hacer es, en muchos casos, por ejemplo, el tema de costos administrativos, todo este tipo de costos de ventas, de capital de trabajo, lo que voy a hacer es asumir una cierta continuidad, porque fíjense que si utilizo los últimos 5 años de la compañía, estos son los gastos generales de la compañía, veo más o menos un promedio de 15,8. Entonces más o menos yo trato de hacer una continuidad, más o menos, una continuidad lineal que vaya para que estos costos se vayan moviendo. O sea, tratar de no hacer nada muy descabellado, más o menos asumir una cierta continuidad en aquellas variables que a su vez están mostrando estabilidad. Lo mismo pasa con los costos de venta. Fíjense lo estables que son los costos de ventas de la compañía.
y es una compañía con altísimo margen de rentabilidad. Fíjese el margen de rentabilidad bruta que tiene la compañía. Entonces, ¿yo qué voy a asumir? O sea, una compañía que ya de por sí tiene una capitalización de mercado de más de 2 billones de dólares. ¿Qué voy a asumir? A lo sumo puedo pensar que los costos van a mejorar un poquito, van a empeorar un poquito, pero mucha diferencia no va a haber porque es una compañía gigante que parecería que estas cosas ya las tiene bastante bien resueltas. No es una compañía que tal vez esté todavía ensayando un modelo de negocio y tal vez sus costos se disparen y haya mucho desperdicio. Podría llegar a pensar algo tal vez con Meta, que está innovando con todo el tema de realidad virtual, pero no con Microsoft. Y con Meta también hay que ver que la parte de realidad virtual, en caso, porque después de esta se viene la evaluación de Meta, en el caso de realidad virtual es una parte que todavía es minoritaria dentro de la compañía, entonces tampoco es que me afecta tanto el valor de la empresa. Entonces, fíjense, algo que me interesa mucho mostrar, o sea, si yo me fijo acá, ¿cuánto vienen evolucionando durante los últimos 4 años? Los ingresos de la compañía, veo que acá me dice clarito que el promedio de crecimiento de los ingresos operativos de Microsoft durante los últimos 5 años, o sea, los últimos 4 datos que tengo, es 14%. O sea, 14%. Entonces, veo acá que hago una evaluación que me da más o menos el valor al que actualmente cotizan las empresas, y fíjense esto, o sea, en promedio la empresa creció al 14% anual durante los últimos 5 años, 4 años, y fíjense que más o menos me refleja lo mismo. O sea, para que la proyección de ingresos a futuro a mí me dé un número parecido, muy similar al que cotiza hoy la empresa en el mercado, tengo que proyectar ingresos a futuros muy similares al promedio de crecimiento actual de la compañía. O sea, el mercado, con estos precios de 3.33, 3.34, lo que me está diciendo es que el mercado está asumiendo una continuidad en el crecimiento de los ingresos de la compañía. O sea, la compañía creció un 14% promedio a lo largo de los últimos 4 o 5 años. Si yo proyecto 15 para los próximos 5 años y después acá en la fase 2, acá abajo, fíjense que acá viene la parte de los ingresos, lo único que hago acá es que esto converja al 2,5% en la perpetuidad, porque obviamente Microsoft no va a poder crecer al 14% o 15% eternamente, porque el planeta crece al 2,5%. Entonces, si Microsoft creciera eternamente al 14-15%, crecería más que el planeta. En algún momento Microsoft sería más grande que la economía de todo el planeta, de todo el resto del planeta. Entonces, eso no puede pasar. Entonces, si yo a largo plazo siempre asumo un 2,5% y asumo un 15% acá, me da más o menos el valor actual. O sea, repito, esta es una empresa gigante, es una de las empresas más miradas de todo el mercado, con lo cual tiene lógica esto. O sea, ¿por qué? Porque yo puedo pensar que el mercado está siendo muy ineficiente en empresas como Tesla, por ejemplo, o como Meta, que son empresas muy movidas por sentimiento inversor. Pero Microsoft, al ser la tercera empresa en capitalización de mercado, está mucho más mirada y por lo tanto tiene sentido que su precio actual refleje más o menos un consenso de continuidad. Entonces, lo que yo estoy viendo ahora en el mercado es eso, que la empresa venía creciendo al 14% y que si yo proyecto 15% de crecimiento anual promedio para los próximos 5 años y después va descendiendo de a poco hasta llegar al 2,5%, me da más o menos el valor actual que tiene la empresa en el mercado. Después, les repito, tienen el Excel en la descripción, lo van mirando para ver todos los datos. Capital de trabajo, más o menos asumo que va a seguir más o menos igual el capital de trabajo. Tema costo de capital, esto me importa, ponemos 4% porque la tasa de interés del bono del tesoro a 10 años estaba en el 4%, más o menos a principios de agosto. Ponemos obviamente la beta, el costo de la deuda, y lo que me importa acá destacar, sobre todo si son personas que les interesa la evaluación de empresas, es no prestar tanto la atención en cuestiones puntuales del costo de capital, porque a veces uno mira la beta, otro mira la prima de riesgo de mercado,
otro mira la tasa libre de riesgo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago mover esto? ¿Cómo hago mover lo otro? No, lo que vos tenés que mirar es el resultado, o sea, el costo promedio ponderado del capital, porque en definitiva lo que se utiliza para la evaluación es eso. O sea, yo puedo mirar el CAE y ver cómo arranca muy alto el CAE y va cayendo, pero lo que tengo que mirar siempre es esto, porque en definitiva lo que yo voy a utilizar en la evaluación es eso. El número que tiene que ser coherente, que no tiene que ser ni muy pesimista ni muy optimista, es este. Y más o menos acá me da. Si ustedes van a ver más adelante, no sé, la semana que viene calculo que no, pero tal vez la próxima, veamos la evaluación de Meta. Con Meta los valores del costo de capital son más altos, porque es una empresa mucho más riesgosa que Microsoft, entonces este 7 y pico no lo van a ver en Meta. En Meta van a ver algo más cercano a 9. Pero Microsoft, como es una empresa que cuando ustedes se fijan, si yo tengo que fijarme, y acá pongo páginas web donde hay bonos corporativos de Microsoft, Microsoft es una empresa que tiene AAA de calificación. O sea, el gobierno de Estados Unidos no tiene calificación AAA y Microsoft sí la tiene. Entonces tampoco puedo asumir que Microsoft va a tener un costo de capital a perpetuidad muy alto. Entonces 7,5 más o menos de costo de capital a perpetuidad me parece bastante bien. Y arranca casi en 10, o sea que tampoco es que arranca con un costo de capital muy bajo. O sea, más o menos un costo de capital del 8 está bien. O sea, y por eso me importa mucho esto, porque a veces perdemos tiempo al valorar una empresa en decir, bueno, ¿qué beta uso? ¿Qué prima de riesgo de mercado utilizo? ¿Qué costo de la deuda utilizo? ¿Cómo calculo el costo de la deuda si una empresa tiene o no tiene deuda? Y es como que los árboles no nos dejan ver el bosque. Lo que tenemos que mirar es el resultado final, el WACC. Si el WACC nos parece un dato coherente para la empresa que estamos valorizando. En el caso mío me parece totalmente coherente, así que creo que el WACC refleja bastante bien. Entonces, yendo nuevamente acá a las proyecciones, bueno, van a haber proyecciones de deuda. Microsoft tiene muy poca deuda, yo asumo que más o menos se va a mantener con poca deuda. Y lo que me importa mucho es ver el tema de la productividad de la compañía. Bueno, ven acá los márgenes de rentabilidad. Estos son los márgenes de rentabilidad operativa de la compañía. Ven que está en márgenes muy altos. O sea, fíjense que durante años ha tenido márgenes de rentabilidad muy altos. Yo voy a asumir que va a seguir teniendo márgenes de rentabilidad bastante altos, va a converger al 34% y que a perpetuidad va a tener una rentabilidad que yo le puse acá un 15%. Fíjense que el rendimiento sobre el capital invertido de Microsoft no se puede tener en cuenta. O sea, lo que nos dice el libro de McKinsey es que cuando el rendimiento sobre el capital invertido de una empresa es muy alto, no lo tengamos en cuenta. Con Microsoft me pasa esto, 174% es una locura. Yo a perpetuidad le puse un 15 como para poner algo conservador, muy conservador. Si yo acá pusiera algo más alto, la evaluación mejoraría mucho, con lo cual ahí ya les estoy diciendo que si tenemos que considerar que Microsoft, digamos, que hay una ineficiencia, va mucho más por el lado de que Microsoft está subvaluada a que esté sobrevalorada. Y pasa mucho con compañías, por ejemplo, con Visa, que tiene un rendimiento sobre el capital invertido también altísimo, y lo que recomienda Mabousin y también recomienda el libro de McKinsey es no tenerlo en cuenta. Así que para esta evaluación no le vamos a prestar tanta atención a esta variable, sino que vamos a mirar principalmente los ingresos y el costo de capital, por supuesto, y este dato que sería el margen operativo. El margen operativo lo voy a dejar igual. Y lo que me interesa es empezar a ver escenarios alternativos. O sea, esto es lo que está, según mi opinión, y vuelvo a repetir, esta evaluación es mi opinión. Si ustedes quieren hacer su propia opinión, su propia evaluación, bájense el Excel y modifiquen los datos a su gusto. Pero en mi opinión, el mercado con Microsoft está asumiendo en este momento una continuidad. O sea que Microsoft va a seguir creciendo más o menos en promedio a la misma tasa que crece actualmente. Pero acá está la cuestión. Ya les comenté un poco las ventajas competitivas que tiene la compañía. Entonces yo pienso, por las ventajas que tiene la compañía, yo puedo tender a pensar que la empresa podría llegar a sorprender para bien. O sea, en vez de crecer a un 15, que es lo que está reflejando el precio del mercado en este momento, que podría llegar a crecer más. Y acá la buena noticia es que como Microsoft es una empresa poco intensiva en capital, es muy intensiva en capital humano, la sensibilidad que tiene la evaluación de la compañía a un cambio en los ingresos es muy alta.
No pasa lo mismo, por ejemplo, con empresas industriales, con empresas muy intensivas en capital. Si yo agarro ArcelorMittal, o agarro Ford, o General Electric, o agarro Alcoa, o Caterpillar, o sea, empresas muy intensivas en capital, empresas industriales, empresas que tienen mucho capital físico, esas empresas, como tienen márgenes de rentabilidad operativa bajos, lo que ocurre con esas compañías es que la evaluación de la empresa no es muy sensible a un cambio en los ingresos de la compañía. Los ingresos de la compañía pueden crecer 1% más y la evaluación no va a cambiar tanto. Tienen que moverse mucho los ingresos para que cambie mucho la evaluación, o tienen que hacer algún tipo de innovación para poder bajar los costos para que la evaluación realmente sea afectada. Porque si no, son compañías que van... O sea, que justamente van a ser evaluadas principalmente por volumen. O sea, si la industria está demasiado madura y ya no hay forma de lograr una mejor optimización de costos, lo que va a pasar es que la evaluación de la compañía se va a mover principalmente por el volumen vendido, por el volumen de los ingresos. No es el caso, afortunadamente, de las empresas tecnológicas, porque son poco intensivas en capital físico, muy intensivas en capital humano, y es el caso de Microsoft. Entonces, ¿qué digo? Si yo asumo que en vez de crecer un 15% por las ventajas competitivas que tiene Microsoft, va a crecer 1% más promedio, al 16%, por ejemplo, ¿qué pasa con mi evaluación? Que ya se pone un poco más interesante. Se me pone 7% de subvaluación en base al 3.34 que yo le puse como precio actual de la acción. Con lo cual, si yo asumo un poquito mejor, o sea, si yo soy un poquito más optimista que el mercado, y asumo que en vez de crecer al 15% como está descontando el mercado en este momento, que asume más o menos una continuidad, crece al 16%, bueno, la empresa me aparecería un 7% subvaluada. ¿Qué pasa con un 17%? Si pienso que va a crecer en vez de un 16%, un 17%. Un 17 promedio por los próximos 5 años, y luego en todos los casos va a terminar convergiendo de manera lineal al 2,5 en la perpetuidad. ¿Qué pasa si durante los próximos 5 años en vez de 16 crece al 17? Y ahí ya se me pone más interesante. Ahora la subvaluación de Microsoft pasa a estar en un 15%. Y así puedo seguir, puedo pensar, bueno, ¿y qué pasa si en lugar de eso puede crecer un 18%? Y tengamos en cuenta que acá tenemos años donde ha crecido bastante cerca del 18%. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasaría, para terminarlo acá, si más o menos vuelve a crecer al 18% como estuvo creciendo, por ejemplo, acá durante estos años? Y tengamos en cuenta que tiene margen Microsoft para crecer al 18%, a pesar de la empresa gigante que es, porque está el tema de inteligencia artificial, los negocios sólidos que tiene la compañía, la industria del cloud computing, de Azure, que se sigue expandiendo. Entonces, ¿qué pasaría si la empresa crece al 18%? Y ya estamos en una subvaluación del 24%. Entonces, como ven, esta compañía no es Tesla, no es Google, donde veíamos subvaluaciones de el 50%, 30, 40, 50%, pero Microsoft también nos estaría diciendo, la evaluación de Microsoft también nos estaría diciendo que hay una subvaluación si asumimos que la empresa se va a comportar un poco mejor, no mucho mejor, pero un poco mejor que lo que está actualmente descontado en los precios. Si Microsoft, si ustedes creen que por las ventajas competitivas, por la industria, por lo que sea, Microsoft va a seguir en una continuidad y va a crecer al 15%, más o menos respetando el crecimiento que ha tenido hasta ahora, listo. O sea, de última, no la compren. No sé si les diría que la vendan, porque no soy quien para decirlo, pero tampoco tendría mucho sentido. Si uno cree que más o menos está valiendo bien y uno ya la ha comprado, uno dice, bueno, la podés dejar porque siempre está la posibilidad de que te sorprenda para bien. Pero en el caso de que realmente ustedes digan, la verdad que me parece que por las ventajas competitivas que tiene Microsoft, podría en vez de un 15 crecer un 16, 17, 18, y en ese caso estaríamos hablando de que, a pesar de lo grande que es la compañía, estaría subvaluada en un 20, 24%, y que ya estaríamos hablando en estos casos de una empresa de 3 billones de dólares, y ahí sí creo que superaría tal vez a Apple en capitalización de mercado, porque no sé si Apple, o sea, por las cosas que estoy viendo de Apple, todavía no le hice la evaluación, la vamos a hacer dentro de un mes, pero no sé si Apple está yendo en el camino para lograr esta evaluación. Entonces, ya saben que esto es un ejercicio como para mostrarles un poco cómo
cómo se evalúa una compañía, que esto en definitiva es lo que yo hago para ayudar a los clientes. Y si ustedes más o menos descuentan estos mismos escenarios, sepan que en estos escenarios que he descrito, Microsoft figura como una empresa bastante subvaluada, entre un 20-24% en dólares, con lo cual me da un margen de seguridad. Con lo cual, si de repente septiembre sigue siendo negativo y Microsoft sigue cayendo, es re oportunidad de compra. Pero depende de ustedes, o sea, ya saben, cada evaluación es siempre y en última instancia una opinión. Esto que acaban de ver acá es mi opinión. Si ustedes la comparten, pueden compartir entonces también la conclusión de que Microsoft está subvaluada. Si ustedes creen que no, que Microsoft no va a llegar a crecer al 15, si ustedes creen que Microsoft no va a crecer al 15 promedio anual durante los próximos años, entonces la empresa está cara y habría que venderla. Pero en definitiva, son ustedes los que tienen la posibilidad, aprovechando el Excel que está ahí en la descripción, de hacer su propia versión y ver qué es lo que ustedes opinan sobre esta compañía. Yo entonces ya me despido. Les dejo las vías de comunicación, se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocarey.com.ar o a contacto@grupocarey.com.ar.